Hola, ahora me gustaría platicar un poco acerca de lo que la semana pasada estuvo causando mucho ruido tanto en redes sociales como en medios de comunicación en general. Y es que Felipe Calderón, presidente de la República, estuvo como invitado en tercer grado. Los periodistas que han participado y que participan todavía en este programa estuvieron todos invitados y se dedicaron a cuestionar y a preguntar al presidente de la República acerca de las principales decisiones que tomó en su gobierno y que tienen hoy a México en la situación y en la condición que hoy todos conocemos. ¿Qué fue lo que sucedió? Fue una especie como de último mensaje antes de que Felipe Calderón quedara relegado a un papel secundario, quedara relegado debajo de los candidatos presidenciales que ocupan hoy prácticamente todos los medios de comunicación en mayor o menor medida y que están en boca de todos. Felipe Calderón habló principalmente de los cuestionamientos que más se han hecho sobre su gobierno en estos 6 años. La acción y la estrategia contra el crimen organizado, los rezagos que todavía enfrentamos en materia de pobreza y que siguen generando millones de pobres cada año en este país, y la errada estrategia de comunicación social durante su gobierno. ¿Qué fue lo que pasó? Felipe Calderón trató de defenderse más o menos acerca de los cuestionamientos que se le hacían. Respondió más o menos hábil en algunas y más o menos torpe en otras. Pero al final quedó una sensación que dos o tres periodistas de ese foro supieron reconocer muy bien y muy claramente. Y es lo que yo llamo hoy el síndrome del presidente incomprendido. El mal del presidente incomprendido. Un presidente que termina su mandato una vez más con la opinión pública cuestionando severamente las acciones de su gobierno, padeciendo severamente la condición de México en estos días y preguntándose por qué el presidente hizo lo que hizo. Y un presidente que se pregunta por qué su pueblo no lo comprende, por qué su pueblo no entiende la grandeza histórica de sus acciones, sus buenas intenciones. Eso fue lo que quedó al final, el sabor de boca que dejó Felipe Calderón después de todas estas preguntas. Fue algo que incluso se atrevió a reconocer en algún momento del programa, a decir que se sentía un tanto incomprendido. Pero bueno, que a veces, muchas veces, como en el caso de la estela de luz, era nada más cuestión de criticar por criticar, la de la gente que lo cuestionaba acerca de estas acciones. ¿Qué es lo que pasa? El síndrome del presidente incomprendido no es la primera vez que lo vemos. Hay otros presidentes que se han ido a vivir a Suiza porque no entienden el escarnio público al que son sometidos después de que entregan el país prácticamente en pedazos, en el desastre. Hay presidentes que se suben al estrado y enfrente del Congreso dicen con un tono melodramático: soy responsable del timón pero no de la tormenta. José López Portillo, después de la devaluación, después de habernos prometido entrar al primer mundo, antes de Salinas, cuando se descubrieron los grandes yacimientos de petróleo en México. Una vez más, el síndrome del presidente incomprendido se repite. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Es una historia que vemos que se repite cada 6 años, de manera cíclica, y parece que no tuviéramos ninguna herramienta para evitarlo, ninguna cosa que nos ayude a evitarle a estos señores que paguen el psicólogo después de terminar su sexenio. Hay un paradigma que de repente sigue como ahí en la sociedad mexicana y entre los ciudadanos. De repente creemos que votamos por un presidente y que ahí se acaba nuestra responsabilidad o que ahí se termina todo lo que nosotros podemos hacer. Y dejamos que este señor gobierne durante 6 años más o menos bien, más o menos mal o muy mal. Y al final del gobierno nos lamentamos acerca de las acciones que este señor hizo, nos enfrentamos a una nueva elección y decidimos depositar nuestra confianza, nuestro dinero y el poder político en manos de otro partido o de otra persona. Sin embargo, esa persona parece ser que está destinada a fallar nuevamente. Y después, los presidentes tienen la fortuna o no de poder vivir en sus grandes mansiones, protegidos por el Estado Mayor Presidencial de por vida, o simplemente darse el lujo de vivir fuera de México en algún país donde los reclamos de la ciudadanía no los alcancen. El presidente de la República parece ser alguien intocable, parece ser el jefe de México, el emperador, el tlatoani, el máximo dirigente, el dinosaurio, pónganle como quieran. Y creo que esa es una cosa que no hemos entendido bien. Me parece que hay una idea central que parece ser que hay que recuperar de nuevo.
Y esa idea es que los gobernantes, que los presidentes y que los gobernadores incluso son empleados de nosotros. Son empleados de la ciudadanía. Nosotros les pagamos porque estén ahí. Cuando uno firma un contrato de trabajo, normalmente se establecen las condiciones que uno tiene que cumplir, las labores que tienen que hacer y los estándares que tienes en los que te tienes que mantener para que puedas seguir conservando tu empleo, tu chamba. ¿Qué pasa si haces la chamba mal? ¿Qué pasa si llegas tarde al trabajo? ¿Qué pasa si no haces lo que se te pidió? Lo que firmaste en tu contrato, lo que está estipulado por ley. Tu jefe te corre. Eso es lo que podemos hacer. La revocación de mandato, entonces, a la mitad del sexenio, a los 3 años, se vuelve una propuesta que debe ser empujada por todos nosotros, que debemos hablar de ella, que debemos discutirla y conocerla hasta el fondo. En primera, para ahorrarle el psicólogo a estos señores, y en segunda, porque a lo mejor no habríamos tenido que terminar en 60,000 muertos. A lo mejor a la mitad del sexenio, a los 3 años, cuando íbamos en 20,000 más o menos, hubiéramos podido decir hasta aquí, ya no más sangre. Estamos a punto de enfrentarnos a otra elección el 1 de julio y además evidentemente de razonar nuestro voto para tratar en lo posible de no enfrentarnos a otro presidente con este síndrome, creo que tenemos que impulsar esta propuesta de revocación del mandato para que a los 3 años, si estos señores no cumplen una vez más, se vayan a su casa. Ese es el poder que tenemos nosotros. Hay candidatos y hay partidos que están apoyando esto, pero independientemente si no queremos apoyar a un partido político, es una propuesta que los ciudadanos podemos hablar de ellas en redes sociales, en medios de comunicación y empezar a conocerla. Porque me parece que es una propuesta para poder cambiar de gobernantes a mitad del camino, para rectificar el camino y para ahorrarles el psicólogo a estos señores una vez que terminen su mandato. No más mandatarios, no más presidentes con este síndrome, no más mexicanos con esta sensación de padecer las decisiones de un gobernante que no escucha y que se aleja de su pueblo, que deja de escuchar a la ciudadanía. Revocación de mandato y el que no cumpla se va.